Primero, gracias Ignasi, gracias Sonia y a la gente de Ok. Vino Academy por la invitación. Siempre es un placer asistir a este tipo de eventos y difundir un poco la palabra del BIM. Bueno, primero me voy a presentar. Soy Jesús Moracho, soy el líder BIM y de visualización de la oficina de Arup en Madrid. Llevo trabajando en Arup 21 años, la mayoría de ellos en la oficina de Madrid, pero bueno, he tenido la oportunidad de hacer algún escarceo y pasar algún tiempo en la oficina tanto de Dublín como de Doha, en Qatar. Bueno, Arup somos una consultoría británica multidisciplinar. Tenemos departamentos de arquitectura, estructuras, instalaciones, especialistas y todo tipo de consultoría que os podáis imaginar. Tenemos 88 oficinas distribuidas por los 5 continentes, estamos en 33 países y somos más de 17.000 profesionales trabajando en la compañía. Tenemos muchos proyectos, vamos a centrarnos en algunos únicamente de estadios, no solo de fútbol, sino también de pues, estadios olímpicos, recintos de pabellones deportivos, etcétera. Los primeros que vamos a enseñar son los más icónicos, son proyectos internacionales. El primero es el Donbass Arena de Ucrania, es el estadio actualmente del Shakhtar Donetsk, aunque ahora de momento con la guerra no pueden jugar allí, pero para los que sois un poco futboleros, pues es uno de los estadios donde ganó España la Eurocopa en 2012. Tuvimos la oportunidad de jugar la selección en cuartos de final contra Francia, que ganamos 2-0, y también fue el estadio de la semifinal contra Portugal, que pasamos por penaltis. El siguiente es el Allianz Arena en Múnich. Siempre este estadio es conocido por ser el estadio del Bayern de Múnich, pero también era del Múnich 1860, que es el otro equipo de la ciudad de Múnich. Lo que pasa que era, bueno, descendió a tercera división y juegan en un recinto más pequeño. El siguiente es el Etihad Stadium, que es el estadio del Manchester City. Este es uno de nuestros proyectos icónicos, que es el Estadio Nacional de China, el más conocido como el Nido, que fue el Estadio Olímpico de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. El siguiente que podemos ver aquí es el estadio de cricket de Sydney. Aquí tuvimos alcance de master plan y el estadio nuevo de los dos que se ven es el que tiene forma circular, que está justo debajo de uno que hay existente, que es un estadio de fútbol. Aquí tuvimos alcance de todo el master plan y el estadio de cricket. Y por último, el Paul Brown Stadium, que es el estadio de los Cincinnati Bengals de la NFL americana. Los siguientes proyectos son proyectos que hemos desarrollado en la oficina de Madrid, muchos de ellos en España. El primero, Estadio Santiago Bernabéu, como han comentado antes. Nosotros hemos entrado en la fase de construcción y nuestro alcance es más limitado que en otros proyectos. Aquí tenemos el alcance de la fachada, la cubierta y el proyecto de aforo con todo el graderío. También tenemos alcance de iluminación de fachada e iluminación exterior. Realmente, aunque tenemos alcance limitado, el alcance de este proyecto realmente es lo que se ve por dentro y por fuera del estadio. El siguiente es la reforma del Camp Nou. Aquí sí que tenemos alcance de estructuras e instalaciones. Luego, el pabellón de hielo de Jaca, que este fue para la Olimpiada Junior de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2007, que ya está construido y en funcionamiento desde hace unos cuantos años. El estadio de Cornellà el Prat, el estadio del Español, que aquí tuvimos alcance únicamente de estructuras. Tenemos también el Reino de Navarra, que aquí el alcance que fue consultoría de protección contra incendios. Y este último, que no está en España, sí que lo desarrollamos en parte en la oficina de Madrid, por eso le he metido, que es el nuevo estadio de la Roma, en Italia. Aquí el arquitecto era externo, era Meis, y aquí fue un trabajo compartido entre la oficina de Milán y la de Madrid. Milán hacía el proyecto de estructuras y Madrid
todas las instalaciones. Decir que en ese tipo de proyectos tan grandes es muy común la colaboración entre oficinas de distintos países. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco en la gestión de los proyectos de estadios. Como han comentado antes los anteriores ponentes, pues el tamaño de los modelos es enorme. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la geometría de los estadios. Es una geometría compleja, es una geometría radial que se lleva muy mal con todos los programas de modelado BIM y esto nos complica mucho las cosas. Luego también nos complica extremadamente cuando los estadios son una reforma. Y cuando los estadios son una reforma y además se están jugando partidos entre medias, como está pasando en el caso del Santiago Bernabéu y en el caso del Fútbol Club Barcelona, pues es un problema añadido gravísimo. Tenemos que jugar con fases, construcciones temporales, accesos y demás. El volumen y el rendimiento pues van de la mano. El volumen es inversamente proporcional al rendimiento de los modelos. Cuanto más grandes sean nuestros modelos, peor rendimiento vamos a tener. Entonces tenemos que llegar a ese punto óptimo de que tengamos que dividir el modelo, pero que sea lo suficientemente manejable para no perder rendimiento. Obviamente, en estos proyectos vamos a tener que modelar con mucho cuidado y tener especial atención a tareas de sobremodelado y demás. Tenemos que ahorrar en temas de modelado porque si no los modelos pueden llegar a ser inmanejables, tanto por el tamaño de los modelos como por el número de usuarios trabajando a la vez simultáneamente en un mismo proyecto. Nosotros en ARU, la parte de arquitectura, estructuras e instalaciones, el 95% de los proyectos los modelamos con Revit, pero la parte de obra civil van por la gama de Bentley. ¿Vale? Entonces sí que tenemos que tener esa colaboración con ellos para que los modelos, tanto de unas partes como de otras, cuadren y podemos entregar un modelo federado, coordinado y tener una cohesión entre todos los agentes del proyecto. También es muy importante la colaboración entre todas las partes del proyecto, sean internas o sean externas. Necesitamos la gente de instalaciones necesita información de arquitectura, los de arquitectura necesitan información de estructuras, entonces la comunicación tiene que ser fluida en ese aspecto y tenemos que facilitarnos las cosas y compartir información todo lo que podamos. Bueno, el tema de estándares. Nosotros aquí tenemos una biblioteca de estándares muy potentes que desarrollamos pues justo antes de la pandemia, terminamos, de unificación de contenido. ¿Vale? Entonces tenemos, como hemos comentado antes, un montón de oficinas en distintos continentes y al final los estándares que usamos pues son un poco reducidos, la verdad. La parte de Norteamérica y parte de Sudamérica usan los estándares británicos, parte de Sudamérica, depende de dónde recaiga el proyecto, usan los americanos o usan los europeos. En Europa tenemos unos, en Reino Unido tenemos otros que arrastra parte de Europa, arrastra Oriente Medio, arrastra la parte de África, India, parte de Singapur, Hong Kong, y luego están los australianos que también arrastra parte de Japón y parte de China. ¿Vale? Entonces, para unificar todo esto, realmente los principales retos a los que nos encontramos son en Europa los distintos idiomas, entre los distintos países. Tenemos españoles, polacos, italianos, ingleses. Los irlandeses son parte de Europa, Reino Unido no. Reino Unido es otra región. Pero tenemos distintos idiomas que tenemos que ponernos de acuerdo, turcos, etcétera. Otro problema que tenemos agregado es el tema de las unidades imperiales con los americanos. Y otro problema añadido son los caracteres de Japón y de China. Y luego, bueno, los australianos, que lo tengo aquí del revés, que van un poco
un poco con sus propios estándares y fuera de toda coordinación con el resto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se hizo un desarrollo de contenido unificando esto. Entonces, en cada localización podemos usar el mismo contenido, pero adaptado a cada uno de los países. Luego tenemos el Common Environment, que tenemos aquí, pues ahora mismo tenemos dos opciones, o bien trabajar físicamente en una red o trabajar en almacenamiento en la nube. El almacenamiento en la nube yo optaría en el 95% de los proyectos, pero hay un 5% restante que por requerimientos del cliente no se permiten, sobre todo en proyectos pues con un alto nivel de datos que no quieren compartir, pues por ejemplo, proyectos de data centers. El Common Data Environment que seguimos, tanto en proyectos en la red como en la nube, es el mismo, siguiendo la ISO 19650, con los típicos de las típicas carpetas de work in progress, compartidos, submission, etcétera, y donde a partir del cuarto nivel, los 4 primeros niveles son fijos y a partir del cuarto es libre. Bueno, ¿cómo organizamos los modelos? Pues eso, tenemos que tener muy claro cómo se van a comportar unos modelos con otros y tenemos que tener informado a todos los equipos de qué modelos funcionan para unas cosas y para otras. Por ejemplo, para el tema en Revit, qué modelos cierran los espacios y cuáles no. Y todo ese tipo de cosas, no solo internamente, sino también externamente, tenemos que compartir toda esta información y todos los equipos tienen que estar informados de cómo se trabaja en distintos proyectos. De hecho, esta organización, tampoco hay una organización tipo, y más en proyectos de estadios, que tienen una geometría tan compleja y tan única, que en casi todos tenemos que usar una compartimentación de modelos única y especial para ese tipo de proyectos. Los niveles de detalle, que para mí es la lacra del BIM, bueno, pues imaginaos en estos proyectos, los niveles gráficos tienen que ser muy, muy bajos. De hecho, por ejemplo, en instalaciones, que es mi disciplina, pues elementos repetitivos vamos a tener miles y, no podemos tener un desarrollo gráfico alto para estos elementos. Imaginaos, yo siempre pongo el ejemplo de los rociadores de protección contra incendios. Si nos ponemos a modelar un rociador con su geometría compleja, con la ampolla y demás, en cuanto metamos 1000, 10.000 rociadores en un proyecto, lo vamos a reventar y no va a haber manera de mover ese proyecto. Luego tenemos, pues eso, los niveles de información que han comentado, eso es otra cosa. Ahí podemos almacenar toda la información que queramos, pero gráficamente no podemos volvernos locos, y más en este tipo de proyectos que realmente no valen para absolutamente nada. Aquí tenemos algún ejemplo de elementos. Como veis, son, digamos, volumetrías muy simples, no dejan de ser cajas y extrusiones cilíndricas. Lo que sí que modelamos es tema de espacios de mantenimiento y tema de zonas de actuación para cámaras, detectores, rociadores, etcétera. Esto sí que es importante, pues, para el tema de detección de interferencias, poder detectar esas zonas de actuación y esas zonas de mantenimiento para que queden libres y no sean luego un problema constructivo, que muchas veces modelamos solo el elemento que queremos, el elemento físico, sin tener en cuenta esto, pasamos un clase de detection, no hay ningún problema, pero luego no lo podemos montar en obra y son inaccesibles o tenemos problemas de, por ejemplo, de colocar una cámara detrás de un pilar, que aunque no se choque, pero el haz de visión está completamente tapado. Y luego, muy importante también para el tema de instalaciones, todo lo que es simbología 2D. Esta diapositiva le gustará a Ignasi. Me Bueno, pues encanta. como veis, pues son proyectos que tienen más de 1 millón de elementos. Pues obviamente tenemos que ser muy cautelosos tanto con el orden como con la limpieza del modelo. Y luego tenemos que
tener en cuenta qué usos va a tener el modelo, para tenerlo en cuenta a la hora de la fase de diseño y de modelar, pues si lo vamos a usar para mediciones, lo vamos a usar para mantenimiento, lo vamos a usar para luego hacer cualquier tipo de simulaciones, tenemos que tener en cuenta esto para meter la información necesaria. Aquí en España, pues muchas veces tenemos el problema de que en la fase de diseño no sabemos qué constructora va a desarrollar la obra. Entonces, muchas veces vamos un poco a ciegas y cuando los modelos BIM que hacemos en la fase de diseño los coge la constructora, pues les falta información o... Entonces, sí que estaría bien que las constructoras se involucraran cuanto antes en la fase de diseño, cuanto antes mejor para evitar este tipo de problemas, porque ahora en la mayoría de casos cuando pasa esto, pues los modelos de la fase de diseño se quedan en un cajón y se vuelven a hacer en la fase de construcción otros diferentes. Aquí, por ejemplo, pues os pongo un ejemplo de un proyecto de los estadios en los que he trabajado. Nos pidieron el cliente identificar en qué sitios del modelo del estadio, se podría esconder una bomba durante su construcción. No una papelera, que es un elemento que pones luego. No. Por ejemplo, dentro de un espacio de mantenimiento de un climatizador o de un filtro y demás. Tuvimos que identificar modelos de más de X metros por X metros para identificar dónde potencialmente se podía esconder una bomba. O sea, para que os imaginéis un poco el tema. Vale, pues bueno, pues para esto, para más de 1 millón de elementos que tenemos en estos proyectos, pues necesitamos automatizar un montón de tareas. El proceso lógico en este caso, bueno, pues empezamos como casi todo el mundo con Dynamo más Python y ahora ya directamente tenemos un equipo de automatización que directamente programa con la API de Revit en este caso. Vale, vamos a pasar por algunos ejemplos de automatización. Esto es un generador de códigos que te permite usar cualquier codificación que te pidan, porque ahora, bueno, antes cuando los clientes no sabían lo que estaban pidiendo, podíamos definir un poco nosotros y ayudarles en este proceso, pero ahora muchas veces los clientes saben exactamente lo que quieren y te piden unas codificaciones propias y demás. Entonces, esto lo que te hace es cogerte los elementos, los filtras como tú quieres, por tipo de parámetro, te va cogiendo toda la información del parámetro y tú puedes encadenar una codificación dependiendo de los elementos que necesitemos. ¿Vale? Y esta codificación se vuelca. Podemos crear diferentes códigos en paralelo, podemos crear más de un código. Si queremos un código para, por ejemplo, el típico ejemplo de meter a un programa de medición, necesitamos una codificación específica y luego necesitamos otra codificación para temas de mantenimiento. No hay problema, se pueden hacer 2 codificaciones simultáneas. Esta herramienta es muy potente, es de las últimas que hemos tenido. La siguiente es cómo incorporar programas de cálculos con el modelo de Revit. En este caso, esta es una automatización de los esquemas eléctricos que hace Caneco, que es el programa de cálculo eléctrico, y cómo incorporarlos a Revit. ¿Vale? Bueno, básicamente desarrollamos todos los cálculos en el programa externo, exportamos los tipos de cuadro. Esta es la simbología que tiene Caneco. Luego lo que hacemos es para simplificarlo, un busca y reemplaza de los elementos de Caneco, convertirlos en entidades de Revit. En este caso, lo que te va a crear son hojas drafting views con los esquemas. Aquí exportamos, esta es la exportación de Caneco. Y ahora en Revit directamente cargamos estos archivos. Elegimos los cuadros que queremos. Aquí no se ve muy bien, pero estamos poniendo el ancho y el alto del formato que queremos. Porque, por ejemplo, si el cuadro es demasiado grande y no cabe, nos lo separa en 1, en 2, en varios. Ahí ya nos ha creado con un único clic todos los cuadros con
elementos de Revit. Esto imaginaos en proyectos de estadio que tenemos miles de cuadros. Imaginaos cómo puede ser el paso de estos de Caneco, como se hacía antes, que al final te los tienes que hacer a mano. Si cambias una cosa, tienes que estar pendiente. Esto, tanto de ahorro de tiempo de modelado, que es mucho, pero también es el evitar el error humano y tener un proyecto consistente, que todos los datos de Caneco te los pase directamente a tu modelo. Aquí está haciendo el ejemplo de cambiar el tamaño de la hoja. Lo va a hacer en un formato A1 y te separa y te lo parte en la parte de abajo. Si lo volvemos a hacer más pequeño y aunque lo separe no cabe, lo que te hace es crearte 1, 2, 3, 4, todas las hojas que necesitemos para tomar. Estos son los dos compañeros que la hicieron, Chema Jiménez y Alejandro Uro. Temas de interoperabilidad, esto es para añadir elementos y transferir información entre distintos modelos. Esto es para proyectos de estadios es fundamental porque vamos a tener varios elementos que están separados. Por ejemplo, en el caso de instalaciones, el claro ejemplo es si separamos un modelo eléctrico de un modelo mecánico, necesitamos incorporar las cargas eléctricas de los equipos mecánicos en el modelo eléctrico para circuitear. Entonces, si tenemos los equipos mecánicos en un modelo vinculado, necesitamos colocar un elemento eléctrico, el modelo eléctrico en esa posición. Eso es fácil de conseguir. Lo que no es fácil de conseguir es mapear la actualización de cuando los mecánicos mueven los equipos o cambian las potencias. Aquí va a hacer el ejemplo ahora. También te trae la información, puedes mapear un parámetro con otro. Aquí está mapeando parámetros, puede encadenar parámetros en un parámetro de destino. Ahí es el ejemplo. Y lo más potente es eso, que cuando cambias, haces algún cambio en un modelo y en otro, que se actualicen. Ahí está metiendo al mismo elemento mecánico, le está metiendo también una toma de datos. Le ha metido una toma de fuerza y le ha metido ahora también una toma de datos. Entonces, ahora recargamos el modelo mecánico, veis que se han separado, se han movido, se han borrado, se han eliminado, se han añadido y esto los tiene mapeados. Si encuentra un movimiento, te la mueve. Si encuentra un elemento añadido, te lo añade. Y si encuentra un elemento borrado, te la borra, sin perder el circuito. Esto, en este ejemplo que hemos visto, es para equipos mecánicos con cargas eléctricas, pero es aplicable a cualquier cosa. En un modelo de arquitectura, las puertas que necesiten alimentación eléctrica también se pueden mapear, o con puertas cortafuegos, con carga eléctrica, o sanitarios en el modelo de arquitectura para poner conectores de las tuberías en el modelo de fontanería, ¿vale? Es muy, muy potente esto. Y luego temas de auditoría de modelos, por ejemplo, los que trabajamos con Revit lo hemos sufrido, el tema de los subproyectos es criminal porque es muy fácil trabajar en el subproyecto equivocado y con esto lo que nos aseguramos es que pasando esta macro podemos configurar unas reglas para que se muevan automáticamente todos los elementos al subproyecto creado. O sea, no es solo por categoría, porque, por ejemplo, las tuberías es una categoría única, pero a lo mejor queremos mover las tuberías de fontanería a un subproyecto y las tuberías de climatización a otro subproyecto diferente. Entonces, mediante filtros por parámetros y demás, podemos hacer una configuración muy, muy detallada. Perdón. Bueno, herramientas que tenemos, pues aquí tenemos una imagen de lo que se hacía hace 60 años y las herramientas que tenemos ahora. Realmente, pese a que las herramientas han evolucionado mucho, los entregables siguen siendo los mismos. Siguen siendo planos en 2D, alguna sección y poco más. Por lo menos nos hemos quitado el papel y ya las entregas son casi todas digitales. Pero realmente no hemos mejorado mucho en esto. Entonces, sí que tenemos que dar algo más añadido. Y para eso tenemos, ya que tenemos los modelos 3D, tenemos todo tipo de simulaciones. Aquí tenemos una simulación de iluminación, de cómo cambiamos la iluminación en las distintas fases del proyecto, cómo la subimos a las grúas en una fase,
cómo se quedan ahí, en la otra, etcétera. Esta es una herramienta que diseñamos para la liga, donde se hicieron todos los estadios y era para posicionar las cámaras y dependiendo de la hora solar y cómo poner los ajustes de esas cámaras de televisión con los mejores ajustes dependiendo de la hora solar, de las sombras y demás. Aquí tenemos simulaciones acústicas. Pues bueno, en varios estadios. Aquí tenemos el del Milán, el Estadio Nacional de Caracas, el de abajo es el estadio de la Fiorentina. Y bueno, para el tema de simulaciones acústicas y demás también es muy potente, no solo del ruido que vamos a hacer del estadio hacia afuera, sino dentro del propio estadio. Aquí el claro ejemplo es aquí en España ponemos a las aficiones rivales lo más arriba posible y en una esquina que realmente al estar pegados a la cubierta 100 personas hacen muchísimo ruido. Si os fijáis en la Premier League, las aficiones rivales están abajo del todo, pegados o a la portería o a un fondo, lo más lejos posible. Entonces, el ruido que hace la afición rival es mucho menor. ¿Vale? Esos son simulaciones que podemos ir haciendo. Aquí tenemos alguna más de evacuación. Jesús, 2 minutos. Vale, perfecto, ya estoy acabando. Simulación de evacuación, bueno, pues aquí podemos ver en tiempo real y desde cualquier punto si podemos evacuar y el tiempo que tardamos. Podemos ver cuellos de botella, nos podemos mover por varios sitios y podemos hacer una estimación. Aquí está acelerado el vídeo, pero podemos hacer la estimación de cuánto tardamos en evacuar un estadio y dónde identificamos los cuellos de botella donde puede haber un problema de evacuación. Igual que tenemos la evacuación, tenemos el acceso. Aquí, bueno, pues las simulaciones realmente somos muy previsibles y podemos identificar por qué sitios pasa el mayor número de gente. Y esto en temas de estadios también es muy importante porque no solo es por dónde pasa la gente, sino hacia dónde mira. ¿Vale? Y esto es dónde puedes colocar mejor la publicidad, que al final esto es dinero. ¿Vale? Tenemos CFDs de humos. Igual, cuánto tardamos en si hay un incendio Luego tenemos herramientas de nuevas tecnologías, pues gafas de realidad virtual, escáner láser, micros ambisónicos para captar el audio 360, impresoras 3D y demás. Aquí también es importante el tema de la navegación virtual y navegación en primera persona. Se pueden hacer muchas simulaciones. Por ejemplo, en un estadio tú puedes hacer una navegación inmersiva en primera persona desde, por ejemplo, desde donde compras la entrada, ver si eres capaz de, con tu entrada, siguiendo la señalítica del estadio, llegar a tu asiento. Pues ese tipo de cosas se pueden hacer sobre la marcha. Que tú al final en el modelo, en una vista o en la pantalla puedes ver las señales y demás, pero tú en primera persona a lo mejor una señal no es visible y no la encuentras. ¿Vale? Ese tipo de cosas es muy importante. Para este tipo de simulaciones tenemos en la oficina de Madrid nuestro XLab, que combinamos acústica, iluminación y realidad virtual, al que la gente que quiera venir está invitada. Os ponéis en contacto conmigo y gestionamos unas sesiones. Y nada más. Muchas gracias.